Shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Perdón, se me trabó la garganta. Perdona. Bueno, aquí estamos en esta mañana continuando el estudio del libro de los jueces en mi break que estoy ahora mismo. Y quería darle gracias a cada uno de ustedes que la semana pasada hicieron su contribución para ayudarnos. Y quiero recordarles que hay muchas formas como usted puede ser de gran ayuda, que podemos expandir y continuar lo que es con este trabajo de llegar que la Torah sea escuchada. Y la Torah no solamente son los 5 libros de Moisés, amigos, incluye lo que se llama todo el Tenach, llega a ser las enseñanzas del Eterno. Excluye, me ser muy claro, excluye los textos de otra religión. Nosotros seguimos desde lo que es Génesis hasta Malaquí. Esto se compone en lo que se llama el Tenach o las Sagradas Escrituras hebreas. Quiero hacer esa distinción porque mucha gente comienza a citar textos que no es relevante para nosotros, el pueblo de Israel, y van citando literatura no judía, que sea por nosotros, no se considera parte de nuestras escrituras. Y muchas veces tenemos que corregir esto. Wow. Vamos a comenzar en esta mañana, Dios mediante. Ya había dicho la bendición antes. Comenzando con lo que habíamos visto en el verso 11. En lugar del ruido de los adversarios entre los lugares de extracción de agua, allí contarán las acciones justas del Señor juntas a las aguas. Las acciones justas de restaurar las ciudades abiertas en Israel. Y entonces el pueblo del Señor descendió a las ciudades. Claramente los adversarios, Mejat Simsim, menciona e interpretado a aquellos que declaran guerra y comienzan a arreglar la batalla, y por lo tanto lo clasifica alargado o al lado de lo que nos dice en Proverbios capítulo 30, verso 27, que los langostas no tenían rey y sin embargo marchaban junto, una expresión de lo que es las tropas. Otra interpretación es Makol Mahatzitzim Ben. Mishavim, que cuando fueron al río para extraer agua, que temieron al sonido de aún las piedrecitas bien lisa del río, como enseña, ellos escucharon un sonido y sobrepasaron sobre ellos y temieron que se fueran detectados por los paganos. Sin embargo, ahora no tienes que preocuparte por esto. Dice, por lo tanto, es incumbente sobre ti de darle gracias al nombre, a su nombre, al nombre el nombre del Eterno. Y es por esto, Mahatzisim es una expresión de las piedrecitas lisas que estaban al lado del río, así como enseña en Lamentación capítulo 3 verso 16, y que quebrantó con las piedras Bajatzatz midientes. 1 Samuel capítulo 17 verso 40. Esto también el Metzudat David relaciona esto como heights a flechas, Bajatzitzim, para explicar en vez que escucharon los que tiraban las flechas, estaban disparándolo hacia el agua donde estaban los que estaban extrayendo el agua, y fueron que escucharon esto y eran actos justos. Esto nos enseña claramente Vaticano que en sí, cuando una persona está envuelta en haciendo el bien y puede ser que sea matado, es para santificación del nombre de Dios. Verso 12 dice, esto es muy importante de comprender: alabado sea, elogiado Débora. Elogio pronunció una canción: levántate, Barak, y captura a tus cautivos
hijos de Abinoam. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque entonces la alabanza, el reconocimiento que Dios levantó a Débora con este propósito profético, que fue inspirada a cantar alabanza a Dios, que normalmente, como habíamos visto en el video anterior, una mujer no está supuesto levantar su voz en canto, porque la voz de la mujer, según lo que es la legislación rabínica y de la Torá, se considera como algo erótico, y ese se llama Kol Isha Erva, que en sí es algo que causa eroticismo. Y eso lo vemos aún en el mundo actual, que igual apega, que cuando la mujer canta levanta interés más de todos los hombres. Pero aquí vamos a ver que algo totalmente en excepción de esta regla, y es que ella estaba alabando a Dios y fue inspirado por Dios, dirigido por Dios a hacerlo, y más tarde Barak se añade a la alabanza. Y entonces gobernó un remanente entre los poderosos de las naciones. El Señor dominó a las fuentes por mí, dice Débora, de Efraín, cuya raíz estaba con Amalek. Después de ti será Benjamín. Interesante que aquí mencionan Amalek con Efraín. Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros rabinos. Alabanza o alabado sea, una expresión de alabanza en el significado pleno de la palabra, llega a ser algo firme de alabanza, pero nuestros rabinos dicen que por causa que ella alabó por decir hasta que Débora se levantó, el Espíritu de Dios se apartó de ella por causa que ella estimuló a Ruhr en ella, es decir, comenzó a despertar lo que se llama el egocentrismo. Quiero que sepa que cuando el egocentrismo de cualquier persona se levanta, eso causa de que Dios se aleje. Pero alabado, alabado Débora, levántate Barak y captura, que es la explicación a la alusión de este milagro, indicando que la alabanza debe ser ofrecido, siendo que no había necesidad de pelear. Pero Barak solamente trajo lo que es es decir, tomar el secuestro de estos ejércitos. Sin embargo, el Da'at Sufrim explica que este canto fue aún después de este inicio, este contacto inicial. Sin embargo, Israel estaba todavía haciendo la batalla contra los remanentes de los cananitas. Verso 13 nos indica que ellos dijeron el remanente poderoso. La palabra poderoso es Yerá. Yerá significa el que rige. Esto así lo hallamos en Isaías, el capítulo 45, verso 1. Quien rige, Lerod, las naciones ante ti. Por lo tanto, los remanentes de Israel rigieron sobre los potentes gentiles, como explica, y entonces esto se refiere a Od, que fue matado, quien después de matar a Eglón, se escapó y huyó, Sharid, y reunió a los poderosos, a los potentes, a los Adidim, contra Moab, y en contraste a Débora, a quien el Todopoderoso contendió fuertemente, Hashem Yared, Li Hagiborim, de una forma poderosa. El Señor dominó con la fuerza mía, y Él le dio mi dominio sobre los potentes gentiles. Es decir, aquí vemos una mujer dominando a los gentiles que estaban en la tierra prometida, en la cual estaba todavía en esta lucha de expulsarlos de en sí, quitarlos de este mundo. Y dice Hirsch, y interpreta esto, que este remanente que fue esparramado, los individuos en sí dominaron como una nación unida en contra de los potentes, los poderosos de las naciones. Y fue aquí que Dios dominó para mí el poder, los poderosos. Es decir, aquí hallamos que Débora en el verso 13 reconoce que es el Eterno que le dio a ella
la habilidad de poder dominar a estas naciones gentiles que estaban en sus territorios, estaban en su tierra. Y afuera, verso 14, y de Efraín cuya raíz estaba contra Amalek. Sabíamos que Efraín estaba, sus raíces estaban, yo puedo decir, están en contra de Amalek. Y aquí vemos claramente, y aquí hallamos que esto se refiere a las raíces de Yoshua ben Nun, que es el príncipe que en sí subyugó a los amalecitas y los debilitó con su espada. Éxodo capítulo 17, verso 13. Y el verso lo conecta con el pasaje anterior, explicando que el Señor dominaba los fuertes y me estableció, estableciendo a Josué y subyugó a Amalek. Ahora de Efraín hallamos a Benjamín y Saúl, en ejemplo, Amalek, que cayó solamente de las manos, por las manos de los hijos de Rachel, y los otras 10 tribus que fueron la razón que fue perseguido, y justamente en persecución de su hermano Yosef. Y fue ahí que los hijos de Rachel, la casa de Yosef y la casa de Benjamín, no había ninguna otra explicación para ofrecer, y esto lo indica el Yahud Shemoni. Ahora, después de ti se levantará la tribu de Benjamín, es decir, Shaul y los hijos de Kish, que le echarían piedra y lo habían traído abajo, como lo que es la tinterería de Ember, que como interpretamos, refiriéndose al ejército de más de 200.000 personas con quien Saúl vino sobre ellos en 1 Samuel capítulo 15, verso 4. Esta explicación, Ba'amejá, es relacionado a la palabra Am, pueblo, a vuestro pueblo, en sentido de la masa de gente que se habían reunido. Y es aquí que el rabino Kimchi explica que Débora estaba profetizando sobre la caída futura de Amalek a través de Saúl. Estamos hablando ya mirando hacia adelante. Ahora Mahir vino para abajo, citado abajo, los oficiales que eran sobrepasados en cuanto a la conquista de los amorritas. Y esto se refiere a las 60 ciudades en las cuales conquistados las manos reales bajo Yael, en este mismo capítulo, donde habla que Yael cogió y le penetró como un hierro en la frente o el seno de el rey de Canaán. Y esto se mantiene como parte de la historia, que el segmento de la batalla contra Sísera. Los eruditos dicen sobre Mejoachim, sobre Mahir, el hijo de Menasé, en Números capítulo 26, verso 29, que a través fue situado en la parte este del Jordán, y que también los escribas de Zebulón participaron en la guerra, sin esperar nada la experiencia. Más bien, ciertamente, habían aquellos que habían sido remanentes de las tribus que habían participado. Y esta interpretación de Mejoachim en el verso 9 es mencionado también en el Talmud Sanhedrin, capítulo 5, verso A. Ahora de aquí tenemos la pluma del escriba, y Abarbanel mantiene que esto se refiere a los mercantiles que escribían en sus cuentas de negocios, y esta es la razón por la cual mantenían la pluma de los escribas. Más bien estaban diciendo que los escribas estaban haciendo conteo, estaban escribiendo. Y recuerden lo que había dicho también Débora, que ella estaba de parte de los legisladores, los que interpretaban la ley. Y esto es muy importante porque es aquí que hallamos una mujer en sí siendo un posek, un intérprete de la ley, que daba lo que era la ley a aquellos que se acercaban, en particular con el asunto económico. Verso 15, leemos: y los otros príncipes de Isachar estaban con Débora, como Isachar estaba con Barak, al valle se precipitaron con sus pies, pero entre la división de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Estaban comprometidos de estar con ella en la lucha. Los príncipes de Isachar
como menciona, son de Sanhedrin, estaban ocupados en la Torá y conocían cómo tratar los tiempos. Es decir, no era ignorante de los tiempos y la época. Y es por eso muy importante de entender estos dos aspectos de ir a guerra de parte de Israel, la parte de mantener la Torá, lo que es la ley, de asegurar que se está implementando la ley aún de la guerra. Y aquí hallamos la cooperación de Torá de enseñar los estatutos y las leyes al pueblo de Israel, porque si no tienen conocimiento de la ley, perecerán. Es por eso aún leyes que tienen que ver con lo que es kashrut o modestia o cualquier área de la ley que trata de los 613 mandamientos, es importante que aún las mujeres, es decir, la casa de Israel, que siempre se refiere a las mujeres, tengan conocimiento de ella, para que así no vayan diciendo barbaridades de algo que pueda parecer como absurdo y puedan llegar a entender en sí lo que enseña la ley al respeto a diferentes aspectos de la ley, aun cuando tiene que ver en el dominio de la casa. Y en esto los príncipes de Shekhar, la palabra acá es Shari en hebreo, y es el Yod, la parte final de lo que es la reja o la entrada es la Yod. En consecuencia, no sirve ningún otro propósito sino la Yod, como dice en el Salmo 8:8, que las vacas o el ganado del campo, el Shaddai, el Todopoderoso, expande a las ventanas. Holochni, y fue Isachar con Barak, los príncipes y el resto del pueblo, nos dice, el resto del pueblo había sido instruido. ¿Por quién? Por Débora. Ardabés fue formalmente ocupando con las leyes con Débora y no estaban acostumbrados a ir a guerra, y ahora se habían juntado la fuerza con Barak en el valle donde ellos empujaron lo que es con sus pies y fueron enviados como mensajeros a reunir a todo el pueblo con todas las necesidades para la guerra. El rabino Kimpi explica que ellos en sí se apresuraron para ir por delante con sus pies y ni siquiera pidieron animales para montar sobre ellos. En esta contradicción, Rubén y su conducta da alusión de lo que ellos en su corazón estaban apegados a lo que era la intención de cumplir la ley de la halajá, según como Débora, la mujer, le estaba dando. Y es por eso que hallamos de la boca de la mujer vienen las enseñanzas para la casa de Israel, para lo que es el hogar. Sin embargo, las divisiones de Rubén y la división de Rubén de corazón era vasto. Por eso la palabra es Hakiki Lev, que en sí con una particularidad de siendo agudo, ni Jalí, ni va. Y es por eso hay gente que se llama Leiva, de aquí viene la idea del corazón, que viene del corazón. Era muy agudo, era muy pícaro. Y de aquí se reúne con él. El Targum en Jonatán, sin embargo, explica que el hecho de que Rubén dividió Pelegesh, separó su Pelegesh, y aquí yo sé que voy a entrar un poquito de problema por causa del concepto de Pelegesh, que es en sí la mujer añadida, la poligamía, porque en el tiempo de Israel se practicaba que un hombre le era permitido tener más de una mujer, una esposa legal, y hasta 4 esposas legal podía tener, más las añadidas, pelegues, que es añadir. Para aquellos que están ya antojados de buscar una mujer para añadirse, piénsalo bien. Es un gran problema, y esto lo hablan nuestros sabios claramente. El que se añada a una mujer a sí mismo, añada grandes aflicciones por igual. Y es aquí que claramente lo vemos en la realidad en el mundo actual. El que añada más mujeres, añada más problemas a su vida. ¿Para qué quieres más problemas y aflicción? Sin embargo, el Mesudá David explica que esto fue dividido y se separó a sí mismo de otras tribus porque estaba involucrado en una batalla que podía haber causado mucha especulación y pensamiento. Gedolim Hakiki Lev, y en sí estaban también lo que es el ganado
escuchando la batalla, y este sonido de victoria había sido el sonido de lo que es la derrota, y esto alude al ganado, que generalmente se refiere a las ovejas, y Débora estaba censurando para que se sentara en la frontera por asistiéndolo, y esto es lo que menciona el Metsudá David, y así explica el verso, y leemos en continuación. Verso 17. Y Galad habitó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se reúnen las aves, porque se reúnen las naves. Aser habita en la orilla de los mares, y juntos a las brechas mora. Verso 17. Vamos a ver. Y dice sobre el verso 16, acá dice claramente, siguiendo la respuesta de Rubén, que defendieron y no le prestaron asistencia sin temor. Y cuando le preguntaron qué habría de escoger en vivir en un territorio peligroso juntamente con la frontera entre Israel y las naciones gentiles, ellos no esperaban escuchar el sonido de sus ovejas. Ellos seguramente realizaron que se dieron de cuenta que habían peleado y siendo que estaban ubicados en una posición muy peligrosa. Meam Loez explica que después de esta maravilla Rubén no quiso asistir a la batalla, y Débora también le preguntó, por causa que escoges lo que es el ganado al este del Jordán. Esto fue en sí el hecho de la necesidad de la tierra y con sus animales, que meramente no era excusa para que jamás pudiera prestar ayuda en esta guerra. Todas estas divisiones de Rubén, sin embargo, menciona David, como al fin del versículo previo, nos da lo que es un empache de lo que estaba explicando similarmente. El Daas Mikra explica que Débora estaba en sí sarcásticamente poniendo el ridículo a Rubén, siendo que era algo de contento, que algo que también Moisés de antes estaba preocupado que esto debería ser la tendencia. Tú tiendes con tus problemas, yo tengo lo mío, yo estoy en la frontera con las naciones gentiles. Y llegó a esto sin contemplar profundamente, y estaban sin alcanzar ninguna conclusión. Y habitó más allá del Jordán Rubén y sus tribus, y no vinieron a la batalla, como hizo también Dan, que se reunió toda la parte económica, todo el dinero para entrar en sus barcos y preparar su propio escape. Esta es una realidad que vemos en todas las tribus, en todos los pueblos y en toda la gente, que todo el mundo busca su propio beneficio cuando tiene que ver de reunirse y unirse para lo que es la defensa de la nación. Y esto fue una reprimenda de no asistir en este conflicto. Según Rashi, en el verso 14, esto presenta ninguna dificultad. Sin embargo, Ordo explica que esto indica que Magir en sí no participó en contra de Cícera. Consecuentemente, este verso interpreta que parte de la reprimenda de Rubén era esto mismo. Gilead también vivió más allá del Jordán y vino a la batalla a Cícera. Sin embargo, Rubén no lo hizo, y por esto es marcado Rubén constantemente en la historia. El rabino Kimchi menciona esto. Dan hizo algo parecido. Se salió por los barcos que tenía en la orilla del mar, y Dan y por sus barcos aparentemente explicaron que esto es la referencia al territorio de Dan, a la parte norte del sector de la tierra, y no fue ubicado juntamente al mar, sino más bien en la parte del río de Jordán. Y estos por brechas. Esto vimos que eran partes vulnerables de las partes de la tierra que fueron repartidos, y por lo tanto solo Asher o Aser puede ser excusado por no ofrecer asistencia, siendo que ellos tenían que proteger su propio territorio en lo que es cerca del mar. Zebulón era un pueblo que estaba también en peligro, y fue burlado, se burlaron de sí mismos y se sometieron para poder morir en la batalla con Barak. Y recuerde que fue Zebulón que enviaron a los eruditos. Esto es muy importante. Era gente culto, era gente, se puede decir, no del campo, sino de lo que es de oficio. Eran contadores, eran gente de ley, gente que escribían y ponían decisiones legales.
y ellos sin embargo estaban en la guerra con Barak. Sin embargo, Naftalí, en sus lugares altos, en el campo sobre el monte de Tabor, también lo hizo. Por lo tanto, su conducta era mejor que aquellas tribus que previamente hemos mencionado, Rubén y Dan. Y es aquí que solamente 2 tribus habían sido llamados a participar en la guerra. Sin embargo, Débora lo castigó, le dio reprimenda sobre estas tribus por no haber participado voluntariamente como hizo Isahar y Majer que habían hecho. Verso 19. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, shehakol nihiyah bidvaro. Verso 19. Y Zebulón es un pueblo que expuso su vida para morir como Naftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon, y luego pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Ese Megiddo es muy famoso por batallas mundiales y batallas de mucha ganancia de parte del pueblo de Israel, y no tomaron ninguna ganancia de dinero. ¡Qué bueno! Aquí vemos que no vinieron con el asunto de ganar dinero ni de cobrar, sino totalmente por el bien de la nación. Desde el cielo pelearon las estrellas de sus cursos, lucharon contra Císara. Recuerda que todo esto es un canto. Y lo barrió el arroyo Sison, aquel antiguo arroyo, el arroyo, y pisoteó, oh alma mía, su fuerza. Y entonces, golpeados de los talones de los caballos a causa de las cabrillolas y las cabrillolas de sus valientes. Verso 23. Maldito seas, Meroz, dijo el mensajero del Señor. ¿Quién era el mensajero del Señor? Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Y por qué está maldiciendo? ¿No es maldecir algo malo? Vamos a ver que aquí tenemos una fuerza y algo donde vemos que el mensajero de Dios maldice, en particular a Meroz. Malditos sean amargamente ustedes, habitantes de ellas, porque no vinieron en la ayuda del Señor y en ayuda del Señor contra los fuertes. Tenían que venir a ayudarnos y no lo hicieron. Malditos. Bendita entre las mujeres será Yael. Y vamos a ver la bendición que se arroja sobre Yael en su tremendo valentía. Los reyes vinieron y pelearon. 31 de los reyes fueron destruidos juntamente con Císera. Y los voluntarios desearon de tomar del río de Israel, como leemos en Números Rabá 23. Y esto es por causa que ellos continuaron reprochando en su reproche, aunque muchos de los reyes ayudaron a Císera sin compensación, es decir, vinieron a la ayuda para ir en contra de Císera. Rubén y Dan no lo hicieron, no lo ayudaron, no levantaron, como dicen, ni una pala para ayudar a sus hermanos. Y estos se fajaron, se pelearon contra el rey de Canaán, y esto fue tomado como referencia de la previa ocasión de Yavin, el rey de Canaán, que fue atacado, que Canaán había atacado a Israel. Esto lo vemos en el libro de Josué capítulo 11. Por esto este libro de los jueces lo debe también ver en conexión con el libro de Josué. El Taanac por el río de Megiddo. Jonathan rinde esto, el Taanac de habitación, alcanzaba hasta las aguas de Megiddo. En la orilla del campo estaba en Taanac, y alcanzó hasta las aguas de Megiddo, que habían ríos o de aguas en Megiddo. Esta ubicación es un poquito distante uno del otro. Megiddo estaba situado al lado de la parte norte de los arroyos de Kishón, y Taanac estaba juntamente en la parte sur de esta porción. Esta rama de Kishón en sí fluyó hasta Megiddo y era conocido las aguas de Megiddo. Y ellos no tomaron dinero. Sin pago ellos vinieron en ayuda contra Cícero y no pidieron galardón o regalo
o alguna recompensación. Este era el tiempo de mucha gran superioridad de las fuerzas que Israel vieron contra ellos mismos. Es decir, había más de los guerreros del enemigo que aún entre Israel. Y sin embargo, aquí vemos que aún con poco pudieron ganar lo mucho. Este fue el tiempo más grande de la superioridad de Israel que vieron, y fue contado después. Previamente había sido visto como un rey singular y que había venido para unir al rey de Canaán, y era considerado asuntos de Yabín, de sus propios asuntos, y por lo tanto despidieron cualquier reclamo por pago. El odio del antisemitismo estaba suficientemente poderoso y incentivo para que ellos decidieron participar en contra de la guerra de Israel. Consideraron que eran invasores, estaban invadiendo a la tierra que fue repartida por los aborígenes, dice Hirsch. Y el rabino Kimchi explica que ellos no tomaron dinero de sus captivos, sino el intento fue solamente una: dejarlo vivo, no; imponer impuestos, tampoco. Era para matarlos, para sacarlos de esta vida. Amigos, la idea de la muerte en guerra significa es eliminar la amenaza real de un atacante. Así, cuando algún ser humano trata de atacarle y le está haciendo un plan para en sí perseguirle hasta la muerte, uno tiene el derecho, según la Torá, de matar antes que te maten. Esto lo provee. Ahora, las leyes civiles en todos los países del mundo pueden actuar un poquito diferente, pero la realidad es que el ser humano tiene ese derecho dado por Dios de poder defenderse cuando su propia vida es amenazada. Y de aquí del cielo ellos lucharon, del cielo se luchó. Verso 20: desde el cielo pelearon las estrellas, y como dice acá, y como leemos acá, desde el cielo pelearon, y las estrellas de su curso lucharon contra Cícera. Vamos a pautar aquí, y en el próximo video que vamos a tocar los últimos 10 versos de este libro de Jueces, capítulo 5, para que se den de cuenta que la alabanza era de verdad potente, y en sí Dios estaba con Débora, y como vamos a ver en la última parte, también Yael, la astucia que Yael y la mujer usó para poder poner al fin el enemigo de Israel. No se pierde esa parte. Es muy importante que continúen con nosotros, y yo les voy a pedir que por favor, si no se han hecho miembros de los Caminos de Israel, que puede hacerlo muy fácil bajando la solicitud en el grupo de los Caminos de Israel, aquí mismo en Facebook. Bájalo, llénalo, completa la solicitud y manda la solicitud a mi persona, a Rabbi Otero, yahoo.com, o aquí mismo en la página que tengo aquí informado, y mándanos una foto suya para que así podemos de regreso enviarle su carnet. Si usted no quiere ser miembro, está bien, pero si desea apoyarnos, créame que necesitamos. Cada mes estoy implorando por su ayuda para poder lograr el presupuesto que tenemos de $1,500 mensual. Aunque estamos en mediado, no quiero salir al último día pidiendo ayúdanos, ayuda ahora, para que podamos seguir para adelante en lo que estamos haciendo. Yo sé que muchos de ustedes ven el video. Más de 2 millones de hispanos, no sé si ustedes saben eso, más de 2 millones de hispanos por todo el mundo ha estado viendo nuestras clases, ha estado viendo nuestros posteos en los Caminos de Israel, y eso no cuenta lo que Facebook y los otros medios nos están reportando. Una cantidad de personas. Además, quiero de nuevo, hay muchos que me pidieron que quieren estudiar Torah, y tenemos lo que se llama una yeshiva, que se llama Darjei Israel, que usted puede ser un estudiante, pueden aprender para ser moré o morá. El plan de moré y morá son de 2 años, el plan de ser rabino son 4 años de estudio. Tenemos lo que es todo dispuesto y disponible. Obvio, no es fácil, hay que estudiar, hay que leer, hay que responder a la tarea, y es algo que cuando salga, que sea para la vida personal, uno sale
educado, sale con fuerza. Ahora usted me dice, bueno, ¿cuánto sale el rabino? Bueno, no es caro. Es casi el mismo costo de la membresía anual de los Camellos de Day, que son $100 al año. Sea parte de lo que estamos haciendo. Ayúdanos, comparte con los demás. Y de esta forma será y recibirá la bendición del Eterno. Shalom, shalom. Y nos veremos más tarde con la parte final de este capítulo. Shalom.